Estamos aquí ajustando esto un poquito. Ahí estamos. Bueno, mis amigos, ya estamos acá parando un momento aquí en la carretera, ajustando un poco la cámara para comenzar con ustedes este segmento que hacemos todos los miércoles acá desde parte de la isla de Puerto Rico, a todos nuestros buenos amigos que siempre se conectan con nosotros acá en Pensando en Voz Alta. Hoy estamos a miércoles 3 de junio del año 2026, ya como dijimos el pasado lunes comenzó la temporada de huracanes, así que pendiente a lo que pasa, ya se formó una tormenta allá en el Pacífico, así que son cuestiones, ¿no? Obviamente las condiciones de los fenómenos naturales que impactan nuestro planeta, como hemos dicho tantísimas veces, pues este es un planeta vivo, con un clima, una atmósfera que es caótica, así que siempre vamos a tener estos fenómenos, como ahora pues hablando del superniño y todo lo relacionado con esa corriente de agua transoceánica del Pacífico a América, específicamente a Sudamérica. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Yo quiero tratar algunas cosas de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? A nivel global y que creo que es de máxima importancia, no solamente porque nos afecta a todos diariamente, de alguna forma o manera, nuestras vidas, sino porque hay que estar siempre al tanto de lo que está ocurriendo en todo momento y aquí es importante ver qué es lo que las cadenas de noticias pues suprimen, ¿no? Se cancela, se pasa por el filtro, lo que pues no se le da tanta importancia porque recuerde usted que esto es un negocio, las noticias son un negocio, ya no es necesariamente informar al público, ya no es cuestión de que la gente pues sepa lo que está ocurriendo, meramente lo que produce rating, lo que monetiza en las redes o lo que produce obviamente sponsors, ¿no? O auspiciadores en las cadenas de radio y televisión. Así que se escoge por la línea editorial unas noticias, unos asuntos en particular que son los que se le da enfoque porque conviene al sistema, porque conviene a las líneas económicas, porque conviene a la política misma, ¿no? Del origen o del sitio donde surge la cadena de noticias o la información que se va a editar para eso. Así que eso lo sabemos. Yo he hablado aquí muchas veces de lo que pasaba en los años 50 y 60, cuando la Agencia Central de Inteligencia tenía el proyecto Mockingbird. Con este proyecto, pues, se manipulaba la información en Estados Unidos, los anuncios que iban a la prensa escrita, lo que se decía en radio, los anuncios que iban en la televisión. En aquel entonces, que ya la televisión, pues, tiene un enorme arraigo en los Estados Unidos, se convirtió en el primer medio de comunicaciones por arriba de la radio y por arriba de la prensa escrita. Así que, desde esos tiempos, pues, se ha utilizado, ¿no? Esto como una estrategia para más o menos inducir a la gente a unas cosas. Por otro lado, pues más o menos guiar la opinión pública o producir opinión pública. Así que eso es importante que lo tengamos siempre en la cabeza, lo que tiene que ver con la manipulación de masas y cómo se transmite la información o lo que se quiere segmentar en información para que la gente pues más o menos crea la versión de la realidad que le están dando todos los días. Pues bueno, dicho todo eso, yo acá tengo mi propia versión, es decir, mi percepción de la realidad, del mundo, como yo lo veo. Yo siempre menciono, ¿no? Y es lo que nos enseña la escuela conductista de psicología, y es que nadie es totalmente objetivo, todos somos subjetivos y estamos lógicamente afectados por lo que conocemos, lo que hemos experimentado, el ambiente en que estamos, la crianza social y familiar, etcétera. O sea, todo lo que condiciona la mente humana y que partiendo de ese punto, pues usted entonces pues ve el mundo a través de ese filtro que no necesariamente es la verdad. No necesariamente es la explicación del por qué sucede lo que sucede en el planeta, pero bueno, aquí estamos y yo pues siempre trato de alguna forma o manera, ¿no? De compartir mi sentir con todos ustedes, mis buenos amigos, aquí a través de nuestra página, Andrew Álvarez Chalón, página oficial, recordándole que esto también va a estar en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chalón, por aquello de. Pues bueno, vamos directamente a algunas de las cosas que me ponen a mí a pensar acá, más allá de lo aparente. Bueno, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, usted sabe que estuvo allá en el Congreso, estuvo hablando en el Congreso, habló del tratado de paz que se está tratando de trabajar o negociar con Irán, inclusive. Dijo que estaba ya sobre la palestra la discusión del material radiactivo, el uranio enriquecido al 60% que tienen los iraníes, y se dijeron muchísimas cosas que en poco tiempo se dieron cuenta, ¿no? Los congresistas, todos los representantes de la Cámara, como los senadores, todo el que haya tenido acceso a la información o a esta presentación del secretario de Estado Marco Rubio, de que todo lo que estaba diciendo era un babazo. Un babazo porque ya pudimos ver, ¿no? Lo que ha sucedido en las últimas horas allá sobre Kuwait, la persona muerta y los 63 heridos allá en el área en el área, por ejemplo, del aeropuerto internacional de Kuwait.
Hemos visto también los ataques que se han dirigido contra otros estados en la región también, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, Arabia Saudí también, que ha reportado ataques. Bahrein, sobre todo Bahrein, recibió también ataques de drones y misiles balísticos, y todo lo que se ha dado en estos momentos. Las razones que da, por ejemplo, ¿no? La Guardia Revolucionaria Islámica, ¿no? Que es el cuerpo castrense o principal cuerpo de fuerza, no el ejército de Irán, sino la Guardia Revolucionaria Islámica, es que ellos están respondiendo a los ataques que llevó a cabo Estados Unidos contra los barcos que van dirigidos hacia sus muelles, ¿no? Hacia sus puertos, y que esto pues rompe, según ellos, ¿no? Su punto de vista, rompe la tregua que se ha decretado, el alto al fuego. Por otro lado, esto es interesante porque mientras todo esto sucede, todavía Washington insiste en que el alto al fuego está. Se derribaron, bueno, no sé, decenas y decenas de drones que se dispararon obviamente allá contra el aeropuerto y zonas de Cuba, y como mencioné, se derribaron, por ejemplo, más de 13 misiles que se dispararon balísticos también contra esta zona, por no contar otros que fueron interceptados en pleno Golfo Pérsico. O sea que ha habido una actividad bastante intensa cuando se decía y se nos dice, dígame si eso no es así, que están menguadas las capacidades militares de Irán, que Irán pues no tiene con qué responder, pero ahora, en estos momentos, pues el ataque fue bastante significativo, inclusive los ataques sobre las bases de Estados Unidos en la zona y en la región. Y aquí hemos hablado anteriormente del impacto sobre 7 bases militares de Estados Unidos, los daños que ocurrieron, y que pues se ha tratado de minimizar estos impactos, estos daños a las bases estadounidenses del Golfo Pérsico, para no dar, ¿no?, una imagen de debilidad o de que no puedan ellos pues contrarrestar cualquier ataque que venga de parte de las fuerzas iraníes. Cosa que es sumamente peligrosa porque Estados Unidos precisamente pues tiene acuerdo con todos estos países del Golfo Pérsico. Me explico. O sea, Estados Unidos le da protección a todos ellos. La gran riqueza de este siglo XX, aparte de la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuvo el Plan Marshall, donde Estados Unidos también reconstruyó la economía y la sociedad japonesa luego de la rendición, luego del ataque en Hiroshima y Nagasaki en el 45 allá en Japón. La gran fuerza que trajo Estados Unidos fue la negociación que hizo con Arabia Saudí. Y la cuestión esta del petrodólar y cómo desde 1974, cosa que todos conocemos, pues se cambió el valor de oro, del dólar norteamericano, para convertirse obviamente en un commodity, convertirse en una moneda que no tenía valor en oro, pero que dependía de la confianza del mercado internacional y de los aliados. Todos sabemos también los acuerdos que se dieron desde 1944 para que Estados Unidos fuera, ¿no?, el dólar estadounidense, la moneda de reserva a nivel internacional, y cuál ha sido el apoyo que todos los países han tenido a esta moneda utilizándolo, no solamente en transacciones de petróleo, sino en muchas otras. Así que esto sostiene a Estados Unidos, obviamente, en la cúpula de poder, aunque tenga una deuda nacional increíble, ¿no? De las más grandes, no es la más grande, lo sabía, busque, va a ver cuál es la más grande, se va a sorprender, pero de las más grandes del planeta. Bueno, dicho todo eso, hablaba precisamente que Marco Rubio hablaba de todo esto, y Marco Rubio pues hablaba también de que Cuba, ¿no?, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, cosa que ha dicho en innumerables ocasiones. Todo el mundo sabe que tiene una agenda tanto personal, familiar como política con la situación de Cuba, ¿no?, el compromiso con el exilio cubano, no solamente en la Florida, sino en todas partes de Estados Unidos, inclusive aquí en Puerto Rico, y después representa la punta de lanza de ese exilio cubano, exigiendo, ¿no?, la eliminación del gobierno de los Castro, la eliminación, ¿no?, del gobierno comunista de Cuba, un cambio de régimen y todo lo que esto pueda conllevar. No hay, lógicamente, un plan presentado para sustituir al gobierno de Cuba en estos momentos, como tampoco hay un plan para sustituir al gobierno de Venezuela. Se ha dejado allí, y usted sabe, la incumbente actual, ¿no?, que llegó de facto debido a la situación de Maduro, pues a Delcy Rodríguez. Pero hasta este momento no se le ha dado ninguna herramienta, y esto hay que decirlo como es, guste o no, a la oposición venezolana para que ésta pueda tener, ¿no?, el acceso al poder a unas elecciones libres. Todavía no hay fecha para ningún tipo de elección ni consulta en Venezuela, lo sabe. Así que Delcy se quedará por allá, el señor González se quedará por España, y ¿a quién le importa? Nadie más habla de la cosa, nadie más habla de la cosa. Pues bueno, en Cuba habrá que preguntarse si hubiese un cambio de régimen, si se arresta a Raúl Castro, que no gobierna. Bueno, vamos a hablar, de hecho, Raúl Castro cumplió 95 años hoy, ya llegó a los 95 años hoy, le hicieron una celebración allá en La Habana, en Cuba, le echaron todos los loas que usted puede imaginar, lo más grande, un poco más, y el profeta en la tierra del comunismo, de acuerdo a los líderes de la revolución o a los líderes del gobierno cubano en estos momentos, y sigue allá, sigue en La Habana.
no se sabe si lo van a arrestar. Todavía está definitivamente la acusación contra él por la muerte hace 30 años atrás de los 4 tripulantes de las 2 avionetas que fueron derribadas de hermanos al rescate, y eso lo hemos hablado y lo he explicado aquí. Y ya usted sabe que debe haberlo visto en 60 foros más. Pero la acusación está ahí. Hay una acusación federal contra él por derribar 2 aviones de matrícula estadounidense, por la muerte de 3 ciudadanos de Estados Unidos y un residente legal en los Estados Unidos, que eran los tripulantes de estos aviones, y basándose en eso, pues está la acusación para el arresto de Raúl Castro. Pero Raúl Castro, recuerde usted, que sí, fue el exministro de guerra, ¿no? A cargo de la defensa de Cuba, fue expresidente allá en Cuba, fue exguerrillero de Sierra Maestra, de los golpistas, ¿no? O de los que llevaron a cabo, ¿no? La revolución y la remoción de Batista del poder en Cuba en 1959, y todo esto que podríamos citar por ahí de la historia, acá dándole a la cabeza un poco, ¿no? A la memoria. Pero definitivamente lo importante de Raúl Castro no es eso. Usted tiene que entender cuál es el enfoque que tiene la actual administración de Estados Unidos, que no es meramente la guerra por la guerra, es la guerra por la economía, lo entiende, ¿verdad? Es cuestión de tener bienes, es cuestión de tener algo que pueda darle capital a Estados Unidos, y definitivamente lo más grande que tiene es la industria armamentista. Hay que recordar que el Departamento de la Guerra y la Defensa es quien más dinero se come dentro del gobierno de Estados Unidos, más que todo lo demás. Así que ya vamos para básicamente 1 trillón o 1 millardo para los próximos presupuestos del Departamento de la Defensa, y con tanto dinero que fabrica, obviamente, se fabrica en Estados Unidos sin nada que realmente lo vaquee, ¿verdad? Pero bueno, como he dicho, es la confianza del consumidor, la moneda es una promesa de pago. Pues bueno, esa promesa de pago, pues continuamente se hacen nuevos cientos de millones de dólares, y con eso pues se le da a países a nivel internacional, y con eso se mantiene corriendo la economía de Estados Unidos, sus inversiones, sus divisas y todo lo que hay. Pues bueno, lo importante aquí, referente a Cuba, es que Raúl Castro, no desviándome de ese tema, Raúl Castro definitivamente sí tiene fuerza en Cuba, pero la fuerza ya no es en el Ministerio de Defensa, ya no es en la presidencia de Cuba, ya no es a nivel de la política nacional cubana, o como la imagen, ¿no? O el último de los guerrilleros de Sierra Maestra. Realmente es su poder dentro de GAESA, ¿no? Del Grupo de Administración Empresarial, que controla obviamente el gobierno cubano, ¿no? Esta es la industria más grande dentro de Cuba, ¿no? Y que se dedica precisamente a una serie de movimientos dentro de Cuba, económicos y de inversiones en Cuba, ¿no? Y está controlado, ¿no? Por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues no es otra cosa que el Ejército de Cuba, ¿no? El FAR, F-A-R, de cubano. Y que no es muy diferente a lo que pasa con China, lo sabe. El Ejército, por ejemplo, de Liberación de la República Popular de China, el Ejército de Liberación, pues el ELP, ellos también tienen una gran influencia en la mayor parte de los negocios e inversiones que hacen fuera de China, ¿no? Y hago este paralelismo porque es importante lo que voy a compararle a usted para que usted vea que todos juegan el mismo juego. Lo que se supone usted debe saber es que todos juegan el mismo juego. Uno le pone una etiqueta, uno tiene un color, uno habla un idioma y otros lo ponen de otra manera, o parten alegada y supuestamente una ideología que es contraria a la nuestra o a la del otro, y así usted se da cuenta, pues en ese juego de palabras, en ese juego de manejo, pues se mueven fondos de todas clases, y aquí pues una élite muy selecta en cada nación, en cada país, en cada conglomerado industrial o económico, pues se enriquece. Mientras acá nosotros, los silvestres, los civiles, pues viendo y viendo una nube, porque lo que nos ponen es una nube, no es una distorsión, una nébula que ni usted ni yo puede definir, y que inclusive ni los economistas ni los especialistas en la materia tampoco. Ellos sospechan, la gente infiere unas cosas, pero no se llega obviamente a la evidencia total de cómo es que se maneja, ¿no? El capital mundial, el capital de estas naciones. Por ejemplo, GAESA, pues allá en Cuba. Bueno, pues GAESA allá tiene control del comercio de los minoristas, ¿no? De las tiendas pequeñas, tiendas de divisas allá, controla los muelles, tanto en La Habana como el puerto de Mariel, que es un puerto importante en Cuba, no solamente porque salieron los Marielitos, usted se acuerda de eso, en los 80, sino definitivamente por la importancia que tiene el puerto de Mariel como entrada de mercancía, como entrada obviamente de capital a Cuba, ¿no? De productos. La industria biotecnológica está también bajo control de GAESA. También usted tiene ahí obviamente las cadenas de tiendas y servicios, las TRD allá, el que ha ido a Cuba sabe lo que es el TRD, pues eso lo controla GAESA, entre otras cosas más. Claro, tiene unas relaciones muy directas con la finanza, con CIMEX, que es el comercio y servicios dentro de Cuba, con otros también otros ofrecimientos, o sea, en Cuba, los mismos, por ejemplo, el Hotel Gaviota, que es famoso en Cuba, que ha ido a Cuba ya en algún momento cuando se podía ir, o valía la pena ver algo, si es que queda algo que ver, pues obviamente iba a ese hotel. Pero también hay que señalar los hoteles internacionales, para el que cree que hay un bloqueo económico, pues no sabe dónde está parado, dónde se rasca la cabeza. Cuba ha hecho negocio con todo el mundo, hace negocio con China,
¿verdad? ¿Sí o no? Hace negocio con Venezuela, recibir el petróleo allá, con México, hace negocio con España, hace negocio con Canadá, hace negocio con la Unión Europea, con todo el mundo. Lo único que no hace negocio para unas cosas es con Estados Unidos, pero para otras también, sepa, despierta, vamos a aprender. Hace negocio con Estados Unidos también, uno lo sabía. Empieza a hacer su search y se me pone al día para que usted vea cómo es que se manipula la información y cómo la gente cree que el pobre Cuba está aislada. Están pensando allá en el año 1962, cuando los misiles se quedaron pensando en ese bloqueo naval, ¿no, hombre? Ha habido sí un bloqueo naval recientemente que fue por la cuestión del petróleo que venía de Venezuela o cualquier otro barco que llevase combustible a, a Cuba, pero esto también ha ido diluyéndose porque han estado llegando barcos, ha estado llegando obviamente mercancía a Cuba, ¿sí? Mientras se habla de tanto de eso, sigue llegando. Pues bien, para que usted vea si es o no es así, si Cuba está bloqueado no económicamente o si es un fallo obviamente administrativo por la incapacidad del sistema mismo, de que no puede sostener o no producir economía debido al proceso, ¿no? Como lo han llevado y la ideología misma que han utilizado para manejar los modos y medios de producción en Cuba, que la agricultura murió entre tantas cosas más, pues bueno, que ni se puede pescar sin permiso allí, imagínense, del Estado. Pues bueno, cerraron precisamente en estos días los mayores hoteles que hay en Cuba. Las cadenas de hoteles Iberostar, que son españolas, la Meliá, que es española también, Blue Diamond es de Canadá, para que usted vea los canadienses, los aliados, pues bueno, ahí tienen negocio y muchos turistas de Canadá bajan a Cuba, ¿sí? Ahí ha habido muchísimos de ellos y de todas partes de Europa. Así que estos hoteles han cerrado. ¿Por qué? Bueno, por falta de energía, porque obviamente hay una crisis energética grave, no solamente por la falta de combustible, sino también por la falta de mantenimiento o nuevas generatrices eléctricas dentro de Cuba. Así que la situación, pues, obviamente se agrava con esta falta de combustible, con todo lo que ha habido, ¿no? Este tipo de boicot económico. Recuerde que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo militar y económica. Olvídate China, todavía no ha llegado allá. Cuando llegue, pues entonces usted empezará a hablar mandarín o a hacer otra cosa. Pero definitivamente está a 90 millas, básicamente, de Cayo Hueso, allá en la Florida. Así que podemos pedir, la influencia es demasiada y este es el hemisferio de Estados Unidos, no es el hemisferio de China. Aunque China sabemos que en los últimos 20 años estuvo penetrando dentro de América, haciendo acuerdos económicos y cientos, ¿no?, de instancias diferentes y de negocios se hicieron, incluyendo el canal de Panamá, que estuvo casi bajo control chino. En algún momento, por ejemplo, los muelles, 3 de los muelles principales allí. Así que todo esto han sido movimientos que se han dado, algunos se han revertido, otros pues han surgido. Lógicamente China se identificó, ¿no?, como el mayor peligro a la economía de Estados Unidos, no solo por su crecimiento, sino porque es invasivo. China es invasiva, no con armas, no con bombas, no con invasiones, no con guerra, porque no le ha hecho la guerra absolutamente a nadie. ¿A quién? A nadie, no ha bombardeado a nadie, no ha invadido a nadie, ni siquiera a Taiwán, que ellos alegan que le pertenece y nadie le va a poner mucha resistencia el día que lo haga, créalo. Ni siquiera Taiwán, así que hay que reevaluar quién es quién en este mundo para que no nos confundamos, no sigamos en el mar de la bobería. Pero bueno, dicho de esa manera, o entendido de otra, lo importante es que todo esto pues corre de esa manera, ¿no? Por ejemplo, BioCuba Pharma, que son las farmacéuticas cubanas allá, la industria de biotecnología, toda esta cuestión, las farmacéuticas, todo esto que corren allá en China, pues todo esto de alguna forma o manera también GAESA, ¿no? Este grupo de administración empresarial de Cuba, pues también tiene mucho que ver con esa situación, ¿no? Y tiene que ver, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con este conglomerado empresarial dentro de Cuba. Pues, ¿a qué viene esto? Pues bueno, simple. Raúl Castro, elemental. Raúl Castro. Raúl Castro figura como su hermano Fidel, que siempre todo el mundo piensa, no, que son hombres pobres y todo. No, no, no. Yo recuerdo hace muchos años atrás, se había dado, ¿no?, la evaluación de la riqueza que tenía inclusive Fidel y su grupo familiar, una cosa descomunal lo que se presentaba, ¿no? Bloomberg se lo hizo, yo recuerdo todavía eso. En la lista del top de los hombres más ricos del mundo, inclusive en muchas ocasiones aparecía Fidel Castro. Claro, esto era una inferencia que se hacía debido, ¿no?, al control económico que él tenía sobre Cuba y a que lo que dijeran los Castro es lo que se hacía. ¿Es o no es así? No dijera Che, que lo limpiaron rápido allá en Bolivia. Lo que dijeran los Castro es lo que se hacía. Actualmente, pues, Miguel Díaz-Canel no tiene mucho que decir o mucho que hacer, porque todo esto se ha ido a pique, y ahora, pues, lo importante aquí para poder cancelar el gobierno cubano es, obviamente, neutralizar a GAESA, ¿no?, este grupo de administración empresarial, a GAESA, el conglomerado empresarial de Cuba, y ahí es donde está Raúl Castro, que es básicamente
por la puerta de atrás, básicamente sería el CEO de esto, ¿no? A los 95 años sigue teniendo un poder enorme dentro de esa estructura económica, que es obviamente la misma estructura económica que no permite que el cubano de a pie, que la gente natural del país pueda tener definitivamente alguna oportunidad económica y que siempre estén bajo un estado de emergencia, un estado especial, donde se raciona la comida, se raciona la electricidad, se raciona el agua, se racionan las medicinas, no hay nada. Usted va al hospital en Cuba, allí no hay medicina, así que vamos a hablar como es, con conocimiento de causa. O sea, todo esto es parte de lo que está pasando en estos momentos. Y hay que ver entonces cuál es el discurso que se va a aplicar. Si es el discurso que trae obviamente el secretario de Estado Marcos Rubio, vamos a meterle mano a Cuba, vamos a sacar a Raúl Castro, que es la bujía a sus 95 años, que se cae el hombre con el viento, se cae de lado, bendito, hay que hablar en silla de ruedas, nos llevamos y damos un ejemplo, y lo juzgamos, un ejemplo para que entonces se pierda la fuerza, ¿no?, ideológica en Cuba y esta gente pierda, ¿no?, se le baje la moral, o una operación especial nos llevamos, o, qué sé yo, una operación más grande, porque todos sabemos que el ejército cubano está básicamente inoperante. Ellos creen que van a pelear la guerrilla de Vietnam si la infantería marina y los Airborne, ¿no?, 82, la 101, la que sea, y toda esa gente entra allí, ¿no?, los Rangers, quien sea que entre, pues que ellos van a pelear la guerra de Vietnam con ese mismo estilo. Y la realidad es que lo que hemos visto publicado por el mismo gobierno cubano, publicado por el Ministerio de Defensa cubana, pues son maniobras que parece que son de los años 60, ni siquiera 70, para hacerle un favor. Y ante ese tipo de cosas, ese tipo de armamento, ese tipo de estrategia, pues se quedaron peleando allá en el Congo, en Angola, se quedaron obviamente con la mentalidad de Vietnam, con la mentalidad de guerrilla de los sandinistas, con ese tipo de cosas. Que hoy en día pues así no se puede pelear y lógicamente gran parte del pueblo cubano lo que tiene es hambre, necesidad. Unos quieren libertad, pero la mayoría lo que tiene es hambre y necesidad. Y el hambre y necesidad hace cosas tremendas, ¿sabes? Las ideologías se olvidan y se implantan nuevas ideas. Así que Cuba necesariamente no es porque no quiera o no deje de querer. Yo creo que Cuba necesita un cambio. Aquí es donde yo también le he dicho siempre que tanto el exilio cubano acá en el exterior, sea en la Florida, donde está la mayor parte de ellos, o en cualquier otra parte de Estados Unidos, inclusive aquí en Puerto Rico, donde hay una comunidad cubana en el exilio, pues deben de alguna forma, ¿no?, aumentar los lazos con esos grupos que hay dentro de Cuba para un cambio real y que el cambio pues haga en transición. Se dice, y esto yo acá lo comento por arriba, ¿no? Se dice que la tendencia del presidente Trump no es tomar a Cuba por la fuerza, sino llegar a un acuerdo donde obviamente se ceda el poder en Cuba. Y esto lo ha dicho él muchas veces, ¿no? Que le cedan el poder de Cuba, ¿no? Que saquen, ¿no? Que abdique, obviamente, el presidente, ¿no?, Díaz-Canel, que abdiquen los demás ministros, Rodríguez y todos los que puedan haber allí, que todos salgan de allí del medio y que pues se permita, ¿no?, una nueva reestructuración del sistema cubano y obviamente la implementación de la democracia. De nuevo, ¿cuál es el plan? La pregunta de rigor, una vez más, ¿cuál es el plan? ¿Quiénes estén allí dentro de Cuba, que estén dispuestos, que no estén dentro del Partido Comunista Cubano, estén dispuestos a hacer ese cambio? ¿O es que van a llegar en paracaídas y en lancha desde Miami, los empresarios cubanos del exilio, a gobernar a Cuba ahora, a última hora, para caerle bien a Trump, que siempre ha estado con ellos? Ahora hay que preguntarse el del por qué y para quién. O sea, ese es el problema, ¿no? La cosa no es, ya se acabó. Las cosas son más profundas siempre, no son tan simplistas. Vemos, dije hace un rato el ejemplo de Venezuela, que el cambio ha habido, la misma gente en el poder, meramente pues cambiaron la fachada y ciertas cosas y el discurso, y pues mantienen entonces pues un trato económico para el uso del petróleo con Estados Unidos administra el petróleo de Venezuela, eso no es así, y le da unas ganancias al gobierno venezolano, y alegadamente, como dice Marcos Rubio, que es el que tiene el enfoque en Latinoamérica, no es el vicepresidente, se está por allá, Hillbilly, en algún lugar, ¿no? El G.D. Banks anda en algún lugar por allá, el que está trabajando esto acá es Marcos Rubio. Ahora Marcos Rubio está haciendo el trabajo que supone que haga, plegar con todas las situaciones a nivel de internacional y todas las relaciones de Estados Unidos, y él es el que tiene el enfoque sobre Venezuela y el enfoque sobre Cuba. Así que veremos a ver qué cambios hay, luego habrá que ver qué pasa con México y sobre todo con Nicaragua. En su momento, que son los otros dos estados, aparte Colombia, que está ahora en las elecciones, y que ahora Petro dice que se están robando las elecciones porque es el último recurso que le queda a Petro allá en Colombia. La derecha está arriba por un corto margen, va a una segunda ronda, vamos a ver qué pasa con eso también. Esa es la geopolítica actual, la política internacional. No es meramente los bombazos que quedan allá en el Golfo Pérsico. Pues bueno, dicho todo eso, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Que no quiero coger demasiado tiempo hoy acá, pensando en voz alta. Esta cuestión, como dije yo hace un rato,
de que Gaesa controla la economía, que es el ejército, básicamente las Fuerzas Armadas, que ahí sacan el capital para mantener a sus oficiales, a sus soldados. La tecnología, pues parece que no va mucho a tecnología, parece que el dinero se va al bolsillo de mucha gente, que es lo que hay, donde la mayor parte de los hijos y familiares viven en el exterior, no viven en Cuba, lo sabía, ¿verdad? La mayor parte de los nietos y sobrinos de Raúl y Fidel Castro se criaron en Europa, ¿verdad que sí? Busque, estudiaron allá y viven la vida de millonario que usted no ha tenido nunca. Así que mientras el pueblo cubano se muere de hambre y todos son pobres por igual, pues allá gozan aquellos de la élite, como pasa en muchos sistemas. Así que usted no se llama el engaño, se parte de la gran mentira, ¿no? De la gran ficción política que nos venden todo el tiempo, con revoluciones de pacotilla en todas partes del mundo, donde lo que existen son dictaduras o individuos que se enriquecen allá lo suyo. Recuérdese usted, Papadoc, Baby Doc allá en Haití, multimillonario, que dio el golpe de Estado allí en Haití. Baby Doc terminó en Francia con cientos y cientos de millones de dólares, y así los puede buscar a todos. De hecho, cuando salió del poder, el Batiste de Cuba se llevó cientos y cientos de millones en oro en avión, lo sabía, busque el dato histórico. O sea, todos hacen lo mismo, derecha, izquierda, ¿a quién le importa? Es la misma raela, es la misma basofia, es la misma cosa. Pues bueno, dicho eso, de la misma manera que hace Cuba esto, hace Gaesa allá con la economía cubana, lo mismo hace, como dije, el ejército de China. Lo mismo hace, por ejemplo, ¿no? Directamente el Ejército Popular de Liberación, lo mismo hace el Ministerio de Inseguridad de Estado de China, el MSS. Toda esta gente está relacionada en todas las inversiones que hace China. Usted se acuerda de Huawei, por ejemplo, Huawei, que tiene que ver con telecomunicaciones, que hubo problemas allá en Canadá, hubo problemas en Estados Unidos con Huawei, se les acusó, se les señaló. Bueno, es que obviamente su relación es directa con el Ejército de Liberación Popular de China y con la MSS, con la inteligencia, con el Ministerio de Seguridad de Estado, que es lo mismo, que usted entienda, ese MSS, ese Ministerio de Seguridad de Estado chino, es como si fuera la fusión del FBI y de la CIA. Hace la función del FBI dentro de China y de la CIA fuera de China. O sea, eso es lo que hace para los chinos, ese servicio de seguridad que es su servicio de inteligencia. Lo mismo hace, por ejemplo, en la Guardia Revolucionaria Islámica allá en Irán. Quds, que es esa unidad, esa división Quds, hace exactamente lo mismo que el MSS chino y que hace obviamente, ¿no?, el G2 cubano en Cuba junto con Gaesa y todo eso. Pero no se llama engaño, porque lo mismo ha hecho la Agencia Central de Inteligencia, lo sabía, ¿verdad? La CIA. Bueno, cuando colapsó la Unión Soviética, colapsó precisamente en aquel momento. La CIA controlaba básicamente el 85% de los bancos internacionales. Busque el dato. Interesante, ¿verdad? Obviamente quebraron, hubo una implosión dentro de la Unión Soviética, se cayó todo por peso, colapsó el sistema completo soviético y ya pues sabemos la historia. Actualmente pues la Rusia de Putin es algo diferente, no es lo mismo ni se escribe igual, pero va por el mismo camino. Mientras más dure la guerra, menos tiempo le queda al sistema de la Federación Rusa, el sistema que tiene político y económico Putin. Mientras más dure la guerra, esa es la carrera. La carrera no es ganarle y tomar por la fuerza finalmente a Kiev allá en Ucrania. Es que su vida útil como sistema depende de terminar la guerra. Y la guerra, que era de 4 días, se ha convertido en una guerra de más de 4 años. Así que despierta durmiente. O sea, es una situación crítica, hay que verla desde otra perspectiva. No meramente la noticia y los videitos de bombas acá, aviones allá, drones por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la CIA, como he dicho yo, ha usado para fines de inteligencia, obviamente, los sistemas financieros, básicamente de todo el mundo. Los financiamientos opacos, cuentas opacas, los offshore, ¿no?, los paraísos fiscales. La CIA tiene desde Panamá hasta obviamente se extiende a otras zonas, ¿no?, en Asia mismo, en áreas donde se supone que China esté fuerte y tenga, por ejemplo, allá en Macao y otros lugares donde China debería tener control, pues aparece obviamente la CIA, tiene sus tentáculos por allá en todo ese mundo de financiación, ¿no?, el paraísos fiscales, como dije hace un momentito, y todo lo que tiene que ver con utilizar los mecanismos financieros que estén a su disposición. Y esto, claro, para fines de inteligencia o obviamente para llevar operaciones encubiertas, las que lleve. Así que todo este esquema lo usan todos ellos, como he dicho tantísimas veces y repito por enésima vez. Es el juego que todos juegan. Y si no se sabe, no se conoce,
cómo es el mecanismo y cómo es que entre todos ellos juegan ese juego y se dividen lo que hay, algunos obviamente en competencia continua, y la razón de ser de cada sistema de inteligencia es que hay otro. Es decir, cada cuerpo de inteligencia existe porque se necesita, porque hace falta contrainteligencia, contraespionaje, porque si no, no habría nada. Es como la policía. Mientras no haya crimen, no hay policía activa, poco. Si hay mucho crimen, pues necesita la policía, necesita alarmas, necesita guardia de seguridad, etcétera. ¿Cierto o falso? Pues claro. Así que esto todo es, ¿cómo diría yo? Es un ecosistema donde todos ellos existen y coexisten y necesitan que el contrario esté ahí, haga lo que haga, para que los presupuestos lleguen, para que los miles de millones de dólares lleguen, para obviamente mantener esa carrera, ¿no? A nivel global de lo que hacen estas agencias de inteligencia, sea la MSS china, sea el RGU, por ejemplo, ruso, sea la CIA, sea el Mossad, sea el MI6, sea el que sea, de todos los que hay, sea el Gabat o cualquiera de otros de los muchos que hay. Así que despierte durmiente y todo eso así. Pues bueno, antes de acabar, lógicamente mencioné algo brevemente de la situación allá en Kuwait, ¿no? Eh, Hablamos someramente, claro, allá sigue el bombardeo en el Líbano, ya van más de 3.500 muertos en el Líbano, los meses que va de retomar la guerra, ¿no? Estos 3 meses, la ofensiva israelita del FDI allá en el sur del Líbano, más de 3.500 muertos. Obviamente el FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, se han convertido en una máquina de muerte, decenas y decenas de miles. Todavía no se da el número exacto que mataron en Gaza. Y obviamente ya miles y miles allá también, ahora recientemente y anteriormente allá en el Líbano, en todas partes que va, el FDI de Israel mata gente. Esto lleva también a la llamada que registró, por ejemplo, el centro de noticias Axios allá en Estados Unidos, que se usa mucho como una fuente de información y que pues aquí deriva de Axios, precisamente deriva la información de que este lunes hablaron telefónicamente el presidente Donald Trump y Netanyahu, y que alegadamente en un intercambio donde se puso histérico el presidente Trump, le dijo loco a Netanyahu, y ustedes han visto los videos que hablan de esto y las publicaciones que se han hecho muchísimas en estos últimos días, le dijo loco, le dijo que si no fuera por él estaría preso, le dijo que todo el mundo lo odia, y bueno, no se equivoca, todo lo que le dijo es cierto, todo lo que Trump le dijo a Netanyahu, si se lo dijo, pues esto puede ser propaganda también para que vean que Trump es una charrán, de que no es cierto que Netanyahu y Israel nos dominan. Tiene que aprender a ver las cosas de dos puntos de vista, ¿verdad? No se deje manipular meramente por lo que se publica o se dice, o inclusive lo que yo diga, verifica lo que se puede de lo que yo diga. Hay cosas que son verificables, hay otras que están más allá de la frontera. Por eso, lo importante aquí es, pues, eso es lo que dice Axios. Luego el presidente Trump afirmó que sí, que él le dijo eso, que le dijo loco, que le dijo que todo el mundo lo odia y que estaría preso si no fuera porque Trump está ahí. Pero aparte de haber dicho eso Trump, Netanyahu también declaró hoy, la reacción de Netanyahu es que ellos se llevan muy bien, que Trump lo respeta a él y que él respeta a Trump, que estas son cosas que pasan en las mejores familias. O sea, que Netanyahu se lavó la cara y obviamente se curó en salud en esto que Trump decía sobre él, ¿verdad? Cosa que básicamente todo el mundo dice, inclusive los judíos lo dicen de él. ¿Usted cree que sionista es igual por ejemplo, a semita? Sionista y semita no son lo mismo ni se escribe igual. Vamos a buscar definiciones y entender, ¿no?, qué es lo que quiere decir semita y qué quiere decir sionista. La mayor parte de los semitas no le gusta el sionismo. El sionismo es un sistema político que nació en Europa, que nada tiene que ver con Jerusalén, ni tiene que ver tampoco con la Biblia, ni el Pentateuco, ni el Torah, nada de eso. Así que si vamos a hablar de ese asunto en particular, hay que saber hacer la diferencia, ¿no? Los semitas vienen del desierto. Semitas no solamente son judíos, semitas son muchos grupos étnicos que existen precisamente en la región del Oriente Medio. Vamos a ver cómo son las cosas, entender el origen étnico y el origen antropológico, sociocultural de estos grupos. El sionismo nace en Europa, con gente que no eran judíos de raza, étnicos, de genética, nada de eso. Y obviamente se impone para poner un estado, un pequeño estado allá de Israel, que nace en 1948. Y todo esto lo hemos discutido tantísimas veces. Pues bien, hay muchos de estos judíos que usted los puede ver, estos que son bien ortodoxos, que obviamente detestan al sionismo y hacen protestas dentro de Israel contra el gobierno, contra todo lo que está haciendo Netanyahu. Lo sabía, busque, verifique y después me dice. No lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos son los que son, no yo, ni usted. Así que ellos protestan allá continuamente y cada vez usted puede ver más y más entrevistas de gente dentro de la fe judaica que obviamente detesta lo que está pasando y que no se identifican con el sionismo, que no es antiseminista, no es antilosemita, no es nada de esto.
Antisionismo, lo que tienen muchos por ahí. Y aquí pues se trata de usar una cosa con la otra para justificar o para decir que una cosa es esto y una cosa es la otra. No, hay que buscar la definición de una cosa y de la otra y ver que no es lo mismo ni se escribe igual. Bueno, dicho eso, pues bueno, esa fue la llamada de Trump, eso fue lo que alegadamente pasó. En estos momentos no hay alto el fuego en el Líbano, Israel sigue con sus fuerzas atacando el Líbano. En estos momentos el alto el fuego simbólico que hay ahí, místico, que existe en el Golfo Pérsico, parece que no está, porque ahora un alto el fuego es, pues no sé, si te disparan menos de 300 misiles, pues un alto el fuego. Si te disparan 299, no, estos son pequeñas escaramuzas que pasan aquí. Despierta durmiente. Y la situación esta también, para terminar, que dijo Marcos Rubio sobre el uranio y que ha dicho Trump tantas veces, pues dice Irán que nada que ver, que ellos no han dicho absolutamente nada, que ellos están retirados de cualquier comunicación, sea a través de Pakistán o cualquier otro medio con el Departamento de Estado de los Estados Unidos o con sus embajadores o enviados, que no hay ningún tipo de comunicación ni telefónica, ni en clave Morse, ni a través de nadie, y que ellos no han hablado ni van a hablar del uranio, que les corresponde a ellos decidir qué hacer con él. Esa es la nota, lo que ellos dicen. Así que aquí no hay credibilidad ninguna. Despierta durmiente. No hay credibilidad acá en Washington. Ninguna. No le crea nada. Y obviamente allá en Irán tampoco. ¿A qué le debemos creer? Yo le voy a decir qué tiene usted que creer. Sí, yo lo voy a ayudar. Vamos, voy a ayudar yo también a mí mismo. Crean los hechos, en las bombas que caen, en los misiles que caen, en los drones que explotan, en la gente que se muere. Eso no es bla, bla, bla. Esos son hechos irremediablemente terribles y devastadores. Esos son los hechos. Lo que diga Trump, ¿a quién le importa? Lo que diga el Ayatollah, ¿a quién le importa? Lo que diga Netanyahu, ¿a quién le importa? Es lo que hacen, lo que importa. Lo sabías, ¿verdad? Lo que hacen. Y el efecto sobre las poblaciones civiles, los daños colaterales que realizan con este tipo de ataques, que a ninguno le importa realmente la seguridad de la gente. Así que la gente está a expensa de este tipo de individuos que viven allá en una cúpula allá de oro, flotando en el infinito, viendo como si fueran demidioses, acá nosotros los mortales, pasándolas de Caín. Cuando no son bombas que nos vuelan la economía o nos hacen la vida cuadrito, despierta durmiente. Bueno, será hasta... Antes de irme, ¿no? También quiero compartir algo. Yo sabía que pasaba algo por aquí. Si no digo esto, me corre la producción. Recuerden que estamos el próximo sábado 20 de junio, 8 de la noche. Estamos allá en Bambalinas, en Aguada. Bambalinas, en Aguada, ¿no? Donde está el Coliseo de Baloncesto, la misma estructura del Coliseo de Baloncesto, en ese mismo edificio. Estamos allí en Bambalinas el próximo sábado 20 de junio, presentando, ¿no? El conversatorio audiovisual. Esto es, como digo yo, HD. Esto es alta definición, ¿no? Esto es, ya usted va a ver allí todo lo que vamos a presentar y lo va a poder ver claro, ¿no? Este es un conversatorio donde tratamos de gran parte de las cosas que han pasado, no solo en Puerto Rico, sino en esa área del oeste, noroeste, suroeste y oeste de Puerto Rico, desde las instalaciones, las operaciones, los programas, la situación experimental y todo lo que ha pasado en esas regiones de Puerto Rico y el efecto que ha tenido sobre la población puertorriqueña allá en el oeste de Puerto Rico, del norte a sur, es decir, desde Isabela, Aguadilla, hasta llegar allá a Cabo Rojo y Lajas, Mayagüez, etcétera, etcétera. Eso es el próximo sábado, 20 de junio, 8 de la noche, audiovisual. Código Secreto 2.0, lo van a pasar muy bien allí, el lugar es excelente, Bambalinas, en la Chavalillo Delgado, que es el Coliseo Baloncesto, muy fácil llegar allí, allí mismo está, el parking gigantesco, así que la va a pasar bien, y va a haber cosas distintas y diferentes, y sobre todo, allá para esta actividad, Código Secreto 2.0, vamos a tener una serie de sorpresas bien interesantes, y allí usted puede allí comer, allí usted puede tomar lo que guste, la va a pasar muy bien, y va a ser una gran experiencia distinta y diferente, y la evidencia es número 1, impactante. Así que los esperamos allá el sábado 20 de junio, 8 de la noche, en Bambalinas, en Aguada. Teléfono, contacto, sin esto no puedes entrar, olvídate, esta es la clave. La única forma o manera de estar en nuestras actividades, obviamente reservando el espacio, porque esto obviamente pues es para un grupo selecto de gente siempre que quiere ver más allá de lo aparente. El teléfono es el 787-579-8600. Oye, aquí yo siempre paso, siempre hay una jauría de perros por aquí. Estamos aquí cerca del área de Santa Isabel. Oiga, 787-579-8600. 579-8600. Mensaje de texto, puedes llamar y te van a atender siempre. Así que atento para verlos por allá. Así que te lo digo, ojo visor, oído en tierra, sayonara, será hasta el viernes a las 8 de la noche, conmigo el ingeniero Orlando Pla como de costumbre, y por aquí pues me despido un rato más, cogemos la carretera, sayonara, se me cuidan mucho, despierta durmiente.